Bueno, y continuando con este ciclo de entrevistas en las mañanas de Arriba Gente con los precandidatos, es un gusto esta mañana recibir al precandidato del Frente Amplio, a el ex intendente Daniel Martínez. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por acompañarnos. Un placer estar acá. ¿Cómo andas tú? Bueno, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. La idea es, bueno, obviamente siempre conversar con los precandidatos. No, hablar de fútbol. Usted supongo que de fútbol no quisiera No, hablar ¿cómo que no? porque no está en un buen momento. Tuerto en las buenas y en las malas. Tuerto en las buenas y en las malas. No. Pero bueno, hablando de temas obviamente de las propuestas que tienen los precandidatos y temas de coyuntura actual. Quiero comenzar con Venezuela, preguntarle qué opinión tiene sobre todo lo que está pasando actualmente en Venezuela y particularmente sobre una frase que ha replicado por todos lados, que ha sido la de José Mujica respecto a bueno, que no hay que pararse delante de las tanquetas, como dijo el expresidente. ¿Qué piensa usted? Primero, no me dedico generalmente a comentar declaraciones de otra persona. Lo que sí que me queda claro es que, primero, la preocupación extrema por la situación de Venezuela, en un marco donde las dos partes convocan a movilizaciones populares, con el riesgo de lo que ya ha empezado a pasar, del derramamiento de sangre. Se hace, ahora que escuchaba las declaraciones de esta representante de la ONU creo que es el organismo idóneo en este caso para supervisar lo que se hace imprescindible, hacer lo más rápido posible, que ha sido lo que han propuesto países de comprobada y larga y legítima tradición democrática de Europa, más Uruguay, que ha sido una convocatoria de elecciones en el marco de la supervisión de la ONU, tanto el proceso democrático como el respeto a los derechos humanos. Yo creo que lo más importante es eso. Y ante el hecho concreto, no voy a comentar lo de Mujica, ¿no? Pero lo que obviamente me parece que eso requiere, de la misma forma que acá reclamamos la verdad sobre la verdad de lo que pasó en la dictadura con los delitos de lesa humanidad comprobados y reconocidos ahora como no sé llamarle persona, pero bueno, este señor Gabazo reconocido en su propia investigación del Tribunal Militar, ahora que está, más que claro, que ya lo sabían, pero está más que claro, se necesita saber la verdad. O sea, la investigación también en estos casos tiene que ser parte de la solución al problema de Venezuela, porque nunca un acto de barbarie, un acto de atentar contra la vida humana directamente como puede quedar impune, ¿no? Hace algunas semanas aquí en la mesa de Arriba Gente, dentro de este ciclo de charlas con precandidatos, el doctor Julio María Sanguinetti hacía referencia al tema de Venezuela porque lo traíamos en ese momento como una forma de decir, bueno, el tema Venezuela se ha metido dentro de la campaña porque cada situación que se genera en Venezuela tiene repercusión en Uruguay. Sería extenso decir el porqué, tiene que ver también con muchos de los lazos que durante mucho tiempo tuvimos con el país. A decenas de miles de uruguayos exiliados económicos y políticos. Y hoy nosotros estamos a la inversa, ¿verdad?, recibiendo un contingente muy importante. Y orgullosos debemos estar de recibir a los hermanos venezolanos. Totalmente de acuerdo. Pero decía allí, obviamente con, no sé si llamarle la picardía o inteligencia del político avesado, esta elección se va a dirimir entre quienes consideren que Venezuela es una dictadura o consideren que Venezuela es una democracia, simplificando de alguna manera el tema como diciendo, es un tema ideológico que al Frente Amplio a veces lo ha colocado con discrepancias profundas en la interna. Ahora, a la luz de estos acontecimientos, ¿siguen existiendo esas discrepancias profundas? Bueno, yo no participo mucho en la interna hace tiempo porque mis tareas ejecutivas me impiden funcionar en lo que es la orgánica, la dinámica natural del Frente Amplio, por más que obviamente en todo lo que hacía las cuestiones de intendencia teníamos una vinculación muy directa, sobre todo con el plenario departamental de Montevideo. No, obviamente, el Frente Amplio es claro que hay quienes son más críticos y quienes son menos críticos. De todas formas, yo no creo que esto se vaya a dirimir ahí, y porque inclusive yo creo que hay veces que me da la impresión que esto fuera como Defensor y Danubio, ¿viste? No digo Peñarol Nacional. Está bien. Los clásicos. Danubio es un cuadro amigo, en realidad. Yo no tengo rivalidad, además tengo un yerno y 2 nietos de Danubio, así que... y donde uno tiene que ser hincha de uno o de otro, y yo me niego. Yo, por supuesto que tenía una posición, la he expresado, es crítica y creo, me he sumado totalmente a la actitud del gobierno uruguayo de buscar puertas de salida, pero no sé, para mí no se trata y no contribuye a nada. Uruguay tiene un papel por su historia, por su reconocimiento internacional,
junto a democracias que son de las más reconocidas en el mundo, cuando tú miras quiénes están promoviendo el llamado elecciones inmediatas en un marco garantista de derechos electorales y de libertad, más de cumplimiento de derechos humanos, son todos países que estamos entre los 10, 15 primeros países en cuanto a democracia plena. Porque Uruguay está entre los 10, 15 primeros países de democracia plena en el mundo, por más que acá algunas veces en la pasión de la confrontación política se digan algunos disparates. Pero es así, lo estamos. Yo creo que tenemos hasta el deber moral de contribuir a encontrar salidas y, por supuesto, el calificativo puede dejar contento a alguno, permitir que alguno en las redes descargue su agresividad, pero no contribuye a la solución del problema. Y, sinceramente, por el pueblo venezolano creo que tenemos el deber ético de buscar contribuir a una salida a esta situación que todos miramos con dolor y con terror que termine en un baño de sangre, ¿no? Usted, yendo a temas internos concretamente, hace un tiempo atrás dijo que la oposición se equivocaba cuando rotulaba que estaba todo mal, digamos, como gran titular. Que hay cosas que se han hecho bien y que evidentemente hay cosas que se han hecho mal. ¿Qué cosas se han hecho mal? Todo país... Bueno, primero, yo te voy a decir algo que creo que es independientemente, y creo que el Frente Amplio aportó a ir superando eso, pero falta. Pero que ahí la oposición, para mí, se caracterizó por nunca tenerlo, perdón, desde mi punto de vista, no soy el dueño de la verdad, nunca lo he sido ni pretendo serlo. A Uruguay le ha faltado siempre una construcción de un modelo país de largo plazo, ¿no? O sea, una visión estratégica, entender lo que pasa en el mundo para ver qué uno tiene que hacer, porque uno puede creer que va a seguir siendo toda la vida un país de producción primaria en los rubros tradicionales y con buen turismo. Se puede pensar. El problema es que el mundo va por otro lado. Si el mundo va por otro lado, y va para otro lado desde la década de 50, cuando a partir de la Segunda Guerra Mundial se empezó a desarrollar el estado de bienestar, millones de individuos, hijos de obreros y clase media que no iban a la universidad, empezaron a acceder al conocimiento terciario, empezó a haber gente con conocimiento que desarrolló tecnologías, que formó emprendimientos empresariales diferentes, estalló la economía capitalista y le pasó por arriba al mundo, inclusive al mal llamado mundo socialista, porque me siento con derecho de poner en duda que eso era socialismo, pero eso es otro tema, ¿está? Por lo tanto, el mundo fue para ese lado y nosotros quedamos quietitos con un esquema de producción solo primaria. Digo solo porque mira que yo defiendo la actividad primaria. Lo que creo que no hay que hacer solo actividad primaria, esa es la gran diferencia, y tener un proyecto país que entienda que lo que ha hecho Frente Amplio ahora, que es invertir en la enseñanza que ha permitido hoy tener la infraestructura como para albergar a todos los gurises y las gurisas que entran al liceo como para que terminen, y ahí está el problema, está terminando un porcentaje bajo. Del 40 y poco por ciento. O sea, ese es un tema que tenemos que poner, pero toda la carne al asador, y eso implica, o sea, tuvimos la inversión, tuvimos la infraestructura, tuvimos... Bueno, sí, ¿por qué no se ha podido con la mayor cantidad de recursos de la historia? Nos llevó como 70 años universalizar la educación primaria, ¿no? Porque si bien estuvo la increíblemente inteligente y con proyectos de planificación de largo plazo reforma bareliana, nos costó también llegar a una universalización. Yo creo que no tenemos tiempo de 70 años ni loco. Necesitamos muchísima más capacidad de ir adaptando los sistemas educativos, avanzar en los seguimientos pedagógicos. Los seguimientos pedagógicos es entender que los muchachos y las muchachas hay que seguirle su carrera y también entender que la educación es como todo, no es solo la educación por separado. Importa en qué condiciones familiares vive, qué tipo de vivienda, la cercanía, que a su casa haya calles que le permitan que llegue la ambulancia, el bombero, la policía y el taxi. Implica, o sea, yo a veces digo, tenemos que trabajar mucho más transversalmente. Y en estos casos... ¿Usted coincide con esa visión que las políticas sociales fracasaron? No, yo no coincido que fracasaron. Creo que tienen que dar un nuevo impulso. Así como en materia económica, en materia de planificación de largo plazo, tenemos que dar un nuevo impulso país que, perdón, lo podemos dar porque tenemos estabilidad macroeconómica. Llevamos 16 años de estabilidad macroeconómica, de los cuales 14 y medio son responsabilidad del Frente Amplio. Esa fuerza política que muchos dicen que hizo todo mal, ha logrado completar el ciclo más largo de estabilidad macroeconómica del Uruguay. Pídele a Brasil o a Argentina, con la situación de inestabilidad global que tiene, planificar en largo plazo. Le es mucho más difícil establecer políticas que permitan avanzar. Te doy un ejemplo.
que aparte que tuve mucho que ver obviamente, pero creo que es un ejemplo conceptual. La política estratégica en materia de energía. Una política que marcó en 2009 un plan de empezar a ir cambiando la matriz energética del país, desarrollando las energías renovables en particular, la diversificación de la matriz productiva y la independencia estratégica, sobre todo desarrollando, como son las energías renovables, elementos de generación de energía que dependieran, en todo caso, de nuestro clima, de nuestras condiciones geográficas o de nuestras tierras, y no dependieran tanto de algo externo como era el petróleo. Por más que también se estaba buscando petróleo y era paralelo, ¿no? Eso que se elaboró en el 2009, 2008-2009, que fue aprobado por la multipartidaria al inicio del gobierno de Mujica, porque nos reunimos todos, y salvo el tema de la energía nuclear, hubo acuerdo con lo que se había planteado, con lo que ya era un plan del gobierno, ha permitido que hoy Uruguay sea, que ustedes saben, lo habrán sentido, a nivel del mundo, un ejemplo en materia de energía. No hay país en el mundo de que en un plazo tan corto haya diversificado su matriz energética, en particular la eléctrica, a tal punto que el 98-99% de la energía eléctrica que consumimos es energía renovable. Nos podemos dar el lujo de plantear el desarrollo de la movilidad eléctrica porque de noche nos sobra energía renovable que la podemos utilizar para cargar las baterías y usar durante el día. O sea, eso fue una política a largo plazo. Aquel plan tenía metas al 2015, que en realidad se cumplieron 2013-2014, nos adelantamos como país, y metas al 2030. Es una visión de largo plazo. Primero, lo que le falta al Uruguay es pensar en clave, en política de Estado a largo plazo, que lleva otro tema que al Uruguay le falta. Acuerdos, diálogo y acuerdos. Lograr no acordar el 100% de los temas y de los puntos en cada tema, pero tener una vocación de entender que hay cosas que requieren el apoyo conjunto y el acuerdo conjunto del sistema político. Creo que es el gran desafío de la próxima. Eso se va a necesitar, a la luz de cómo se está pintando el panorama, se va a necesitar en el próximo gobierno, porque no tengo ninguna duda. Nadie lo puede decir en forma absoluta, pero probablemente ninguno tenga mayoría. Me permite soñar, así alguien tuviera la mayoría, ojalá que se den esos diálogos y esos acuerdos. Son imprescindibles para un proyecto de nación de largo plazo. Económicamente estamos obviamente todos preocupados. El primero en estar preocupado es el gobierno y el ministro de Economía, porque bueno, las cuentas están complicadas, hay un tema de déficit fiscal. Algunos hablan de la posibilidad de tener que realizar determinados tipos de ajustes. Esos ajustes, que es una palabra a la que se tiene mucho miedo en campaña, algunos en campaña lo están hablando como un ahorro que se puede realizar desde el Estado, otros hablan de que la cuestión es generar el campo como para que ingresen inversiones. La realidad es que quien reciba el gobierno el próximo 1 de marzo va a recibir un país en el que hay que realizar algunos retoques en materia económica. ¿Ve esa posibilidad? ¿Qué retoques realizar? ¿Cuál es la principal preocupación a nivel económico que se puede encontrar un gobierno del ingeniero Daniel Martínez? Bueno, primero, vuelvo a insistir, por suerte, este mundo que está complicado, porque no es el Uruguay que está solo complicado, la región está muy complicada, sabemos que el caso argentino tal vez sea el más dramático y el que más nos preocupa, porque yo quiero mucho al pueblo argentino y no le deseo nunca a nadie, ni menos a un pueblo hermano, que en realidad nos separaron cuestiones de la historia, somos la misma nación dividida. Quiero que le vaya bien. Ni que hablar, guerra comercial, Estados Unidos-China. Vamos a tener una producción récord de soja, récord no sé, pero muy importante, de soja, casi como con riego, y sin embargo nos agarra con el precio del soja de menos de $300, digamos. Cuando parecía que venía pegando determinadas condicionantes internacionales, le pegaron el clavate, o sea, pero sin duda vivimos un mundo muy complicado, que sin duda todavía creo que nadie puede decir qué va a pasar en el futuro. Y ustedes imagínense, Uruguay es una economía que casi no incide en la economía mundial, ¿no? O sea, tengo que hacerla de vuelta, pero si uno se da cuenta de la riqueza global que genera el mundo y lo asume un reloj de 3.600 segundos, ¿verdad? Uruguay, en aquel momento, cuando hice la cuenta hace un par de años, movía 1/3 de segundo. No se veía, en un reloj, es algo que sea muy grande, claro, no lo ves moverse. Así que imagínate si tendremos que ser cuidadosos
a la hora de manejar promesas y hay que hacerlo al revés, manejar criterios. Yo creo que hay un poco de muchas cosas que tú decías. Primero, que el Estado tiene que ahorrar, más que ahorrar, tiene que ser austero en el manejo de los recursos. Pero es un tema, así fuéramos la nación más rica del mundo, el que está en la función pública, el que es un servidor público, es mejor decirlo así, tiene la obligación de saber que está manejando plata de la gente y por lo tanto lo que tiene que hacer es cuidar cada peso. La calle Pou dijo de ahorrar 900 millones de dólares y le cayeron con todo, mamita, pero, ¿no? pero, está bien, yo no sé, digo, hay que... Lo que te puedo decir que hicimos en la Intendencia. ¿Fue demagógico eso? No sé. No, ya te dije, no comento lo que dicen los demás. No quiere entrar en el choque. No soy comentarista político, para eso están ustedes. No, bueno, pero la política es eso. No te quiero sacar trabajo, Tegaldo. No te quiero sacar trabajo. Es eso. Mirá si después viene Martín y me dice, le voy a sacar al Danilo y lo pongo al Daniel. Como no quieren debatir, nosotros generamos debates virtuales. Fulano dijo esto, ¿usted qué opina de esto? Yo nunca dije que lo quiero debatir. Es más, lo hicimos en la calle Pou. Ya hemos estado 4 veces. De pronto, sí, es cierto, eso es cierto. Es verdad. Eso es cierto. Tú sabes que es así. Eso es cierto. De pronto se puede generar y gestar eso, ¿no? Por supuesto. Ningún problema. Ahora bien, uno tiene que entender, bueno, la situación global es descomunalmente compleja y eso implica ser austero. Nosotros cuando agarramos la Intendencia, ustedes saben, veníamos con un déficit. Solamente el proyectado que quedaba asustaba. El año que nosotros asumimos, recuerden que asumimos el 8 de julio, o sea que, o el 9, ya lo que quedaba había... Y funcionaba con presupuesto que venía. Exactamente, funcionaba con presupuesto anterior, pero me acuerdo que en los primeros gabinetes yo le decía a los compañeros del gabinete, miren, vayan entrando en los rubros más grandes, después en los medianos, después en los pequeños. Créanme, y lo sé de mi experiencia pública, pero también de la privada, hay gordura siempre en todos lados. La gordura es aquello superfluo que se gasta y no está bien gastado. Y segundo, créanme, hay que controlar que lo que se invierte logre el objetivo para el cual fue invertido. Son las dos cosas. Es una visión en donde lograr que cada funcionario público, servidor público, tenga responsabilidad, o sea, un funcionario de la escala inferior, de ingreso de función pública, pelee cada peso, tenga esa ética de saber que la plata que está gastando es plata de todos los uruguayos y las uruguayas. Primer concepto. ¿Se lograrán 300, 400? No sé, no tengo idea. En la Intendencia podemos decir que todos los años tú miras y los gastos de funcionamiento fueron cayendo sistemáticamente. Producto de eso, ir al hueso, buscar la gordura, desde el papel higiénico hasta la energía eléctrica. Así fue que bajamos consumo de energía eléctrica, de combustible, de alquiler de autos, de limpieza, de papelería, de todo. Se fue bajando sistemáticamente. ¿Tá? También ayudó el expediente electrónico del caso de papel, que al tener todo en expediente electrónico, la mayor parte de las cosas, ir avanzando a tener todo, el papel dejó de tener el peso que tenía y por suerte. Pero bueno, por parte es menos contaminación ambiental. ¿Y por dónde ahora bien, segundo, que el país requiere inversiones nacionales y extranjeras, no tengo ninguna duda. El crecimiento económico en este sistema, que aparte lo vuelvo a decir, si nosotros incidimos en 1/3 de segundo, acá sabemos que hay que ir cambiando este país hacia un país más solidario, basado en valores, diferente en muchas cosas, más justo, a tranco de pollo, queda claro, ¿no? No vamos a poder hacer grandes cosas, o sea, porque no incidimos en la economía mundial e incide mucho. Ahora bien, hay que conseguir inversiones. En este sistema, el mundo funciona en base a las inversiones. Hay que lograrla, es clarísimo. Tercero, que hay que avanzar en lo que decíamos al principio, entender que hace muchos años, hace 40, 50 años, vivimos la era del conocimiento, pero donde ahora cada vez más y más rápido una nación es rico o pobre de acuerdo al conocimiento promedio de su gente, a la capacidad de innovar y de ser emprendedora de su pueblo, es una verdad, con lo cual ideas tipo la estación del futuro que nosotros manejamos, lugares y muchos en el país donde se promueva la innovación, donde el emprendedurismo, donde se creen las condiciones para que gente con ideas puedan empezar a dar su primer paso ayudados y que luego a medida que sacan músculo, que agarran fuerza, puedan desarrollar su idea, aunque 1 de cada 4 de cada 5 triunfe, que es lo que más o menos en el mundo triunfa, ya genera un cambio del país y el país tiene que ir por ese lado. Está bien. Ahora, ¿por dónde generar ahorros o mejorar, digamos, el perfil de las cuentas públicas con un déficit de 4,5, se conoció hace poquito el último dato, 4,5, digo, quitando el componente cincuentones que vino al BPS, 4,5 de déficit, un déficit que creció claramente desde el principio
de este gobierno que está en curso. Y con Este gasto, gobierno, si mirás para atrás, no. y con gasto rígido. Si mirás para atrás, somos niños de pecho. Y con gasto rígido, dicen los especialistas. Por eso, yo, si bien creo que una política, no de shock de austeridad, sino de asumir, de convencer al conjunto de los funcionarios o servidores públicos de la austeridad a la hora del manejo de los recursos de la gente, eso en el Estado va a tener menos impacto que el que tuvo en la Intendencia, por ejemplo. En la Intendencia, cuidado, no fue solo ahorro de gasto de funcionamiento, que es austeridad republicana, sino que fue mejoras en la recaudación producto de políticas de premiar a los buenos pagadores y dar posibilidades de bajar los intereses de mora, por ejemplo, a los pagadores más, digamos, a los que tenían deuda, un montón de temas. Pero lo que queda claro que no es mucho más rígido el Estado que la Intendencia, lo tenemos claro. Por eso, decir cuándo vamos a ajustar, yo no me animo, sinceramente, no me animo, porque implica meterte primero en los gastos grandes, después en los medianos, después en los pequeños, y ahí se va a saber el gran número. Lo que sí me queda claro que hay que hacerlo, que hay que lograr mover el motor de la inversión y hay que buscar promoverla, tanto pública como privada. En la pública, siempre la obra pública fue contracíclica. También es cierto, cuando tú tienes un déficit muy grande, no puedes hacer locas pasiones, como diría alguien, con la inversión pública. Pero bueno, está la inversión pública directa, están las PPP, que la vas pagando, los proyectos público-privados, que lo vas pagando en etapas, y también están concesiones. Hay múltiples herramientas que de repente nos permiten desarrollar obra pública con un papel contracíclico y dinamizador de la economía, siempre en un marco de saber que el déficit fiscal importa. ¿Hay lugar para más impuestos? Te lo digo, o sea, hoy yo creo que el Uruguay tiene un régimen impositivo acorde a lo que es el país, a su tamaño de producción, a su realidad. Claro. ¿Eso es no? Es verdad. ¿Eso es no? Guambia, ahora te digo, cambia la guerra Estados Unidos-China se agrava. Te cambian todas las condiciones internacionales. ¿Quién puede con seriedad decir que no va a tener que hacer algún tipo de modificación tributaria en el futuro? ¿Tú te animas a decirlo? Yo no me animo. Y quiero ser sincero. Uruguay incide tan poco en el mundo. Por eso hablo de que si en 3.600 segundos incidimos en un tercio segundo, o será un cuarto o será medio segundo. No, nadie se entera. Uruguay es una reforma, una revolución total y el mundo no se entera. O sea, lo cual quiere decir que el mundo puede incidir lo que incide Uruguay es descomunal. Por lo tanto, yo no me siento con autoridad moral de andar comprometiendo cuestiones que lo tendrá que decir la realidad y el supremo interés de la nación, siempre buscando, obvio, ahí sí una máxima, que no sean los que tienen menos los que paguen el grueso de la crisis. Eso también tiene que ser una máxima a la cual yo me afilio, pero pucha, está compleja la cosa. Creo que hay que ser realista, ¿no? Se nos está terminando el tiempo y hay muchísimos temas. La tiro así, la fórmula de salir ganador en las internas, ¿es con una mujer? ¿Es con Carolina Cose si fuera la segunda? ¿Va a seguir esa regla de el primero y el segundo más votados dentro de la fuerza? ¿O puede salir de un consenso con toda la fuerza política? ¿Cuál es la idea en este momento? Históricamente, primero, no sé qué va a ganar, de repente gana Carolina, entonces es más fácil, hay que discutir el segundo. Con lo cual yo lo he dicho, que no me imagino, no por soberbia, no por perfil personal, no me imagino el Senado, no me imagino el Senado. Y aparte lo digo, yo siempre digo, siempre todo trabajo es válido. Mira, que no estoy despreciando, simplemente. Yo cuento, yo entré trabajando de acomodador, no, primero de boletero y después de acomodador de un cine. En primera facultad hice casi todo primer año y me fue bien, porque salvé 4 de los 5 exámenes, los 4 exámenes que di en diciembre, así que no me fue mal. Hasta septiembre, octubre trabajé de portero, primero como boletero y después acomodador de un cine. Pero la historia no es que ha sido siempre segundo, ni que ha sido más bien una fórmula que se ha discutido, donde por supuesto el candidato tiene mucho que ver, porque lo que importa es él o la candidata complementarlo. Claro. Lo que sí creo que es bueno, que es una fórmula paritaria, no tengo ninguna duda. Es como una señal histórica en un momento donde el feminismo y esa lucha antipatriarcal, que existe patriarcado en Uruguay, no digamos que no, lo vemos lamentablemente en ese permanente cobrar vidas de mujeres que buscan su independencia y que no están dispuestas a seguir siendo o rebajadas a través de la agresión verbal o física, y tú ves que si nos quedará por hacer, pero creo que es una señal imprescindible en este momento histórico. Bien. Tenemos que ir cerrando. Como dijimos, nos quedaron muchos temas.
Y prometo no sacarle el trabajo a Danilo. No. La amabilidad y No, iba a decir eso. si y me quedo sin destacar- trabajo de presidente, yo voy a trabajar con Por usted. eso, ¿Qué quiere que le diga? Destaco la amabilidad y la solidaridad con Tegato de no haberse metido a análisis políticos que lo dejarían sin trabajo. No, él quiere, claro, exactamente. Soy comentarista político de Muchísimas Y eso que no es defensor. Y mira, yo lo quiero y le saco trabajo. ¿Quién dice? Capaz que están haciendo una carrera política acá. Bueno, ¿No? Mario, ¿Por qué no? Danilo. Muchas gracias. Gracias. Daniel Martínez junto a nosotros, precandidato por el Frente Amplio a la presidencia de la República dentro de nuestro ciclo de precandidatos. Ha estado entonces en la mañana de Arriba Gente.